tenemos el gran placer de tener al doctor Luis López Fando. El doctor López Fando es urólogo de Madrid, trabaja en el Hospital Ramón y Cajal y hace su práctica médica, también mucho de su práctica médica dedicada a la patología funcional, aunque está gran involucrado por el motivo por el cual está organizado su hospital, la patología vesical, incluyendo también la laparoscopia y la oncología como tal. Hemos invitado al doctor López Fando para que nos hable acerca de la neuralgia del pudendo, la neuropatía del pudendo, patología que para muchos es reto, y sabemos muy claramente que muchos de los pacientes antes de ser diagnosticados con la patología del pudendo en realidad han pasado o han atendido o han llegado a ver en promedio entre 10 y 30 doctores sin lograr tener un diagnóstico eficaz. Por tanto, lo que queremos es tener conocimiento, saber de qué forma se representa, cómo diagnosticarlo para poderle ayudar a los pacientes en esta patología que, como él seguramente nos dirá, es incapacitante y pues necesitamos echar una mano no solamente en el diagnóstico, sino también en el tratamiento innovador que él lo hace por métodos de mínima invasión. Luis, muchas gracias por estar con nosotros y el auditorio es todo tuyo. Mil gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Yo dedico pues gran parte de mi desarrollo científico a la patología funcional y una de las cosas con las que me ha tocado bailar es con la neuralgia del pudendo y estamos intentando ayudar a este tipo de pacientes que realmente tienen una vida compleja, con dolor, con disfunción miccional que voy a intentar explicar. Este es mi conflicto de intereses, que no existe respecto a esta patología. La primera vez que yo tuve conciencia, y alguna vez ya si alguien me ha escuchado alguna otra charla sobre neuropatía del pudendo, suelo empezar por aquí, es porque realmente uno puede llegar porque sea especialista en dolor, porque toque esta patología y nosotros hemos llegado aquí un poco vía el desarrollo de nuestra cirugía laparoscópica o la cirugía mínimamente invasiva dedicada a la patología pélvica de la mujer, ¿vale? Erdoglu en el año 2010 en una de las revistas de urología hace un resumen que se puede encontrar en internet que es fantástico realmente para, si hiciésemos un resumen hace 10 años de lo que sabemos ahora, a mí me parece increíble todas las cosas que decía. Y yo estoy de acuerdo con ellos que si yo tengo un problema en un nervio que está atrapado, lo más importante es desatraparlo y esto probablemente sea más sencillo. Voy a intentar explicar por qué, por vía laparoscópica, antes de que esto se convierta en irreversible. Nosotros desarrollamos desde el año 2009 la colposacropexia laparoscópica en nuestro centro, cuando todavía existía el auge de las mallas vaginales, pero ya había cierta controversia y mucha gente nos decía por qué que no era necesario dedicarle 2 horas a una cirugía cuando en 40 minutos podías colocar una malla, incluso podías hacer 3 o 4 pacientes en un día y colposacropexia solo un día, pero parece claro que se ha impuesto y tanto las ventajas subjetivas como objetivas de la cirugía laparoscópica del prolapso son grandes. Y esta vía nos ha permitido pues también poder avanzar en el tratamiento de la incontinencia de esfuerzo por vía laparoscópica y sobre todo en el momento actual en que, aunque nosotros no tenemos prohibición de realizar mallas, sí que hay pacientes que escuchan en la prensa o que no quieren que les pongamos una malla y le tenemos que ofrecer alguna otra alternativa. Otros especialistas en patología vesical nos acuden pacientes para hacer la diverticulectomía y las ventajas de la diverticulectomía por vía mínimamente invasiva son grandes y así como los tratamientos de prácticamente, ahora diría casi el 90-95% de las fístulas vesicovaginales para mí son más sencillas de tratar por vía laparoscópica que por vía vaginal. Incluso podemos mallas colocadas por vía vaginal que a veces están en la cúpula vaginal, que están arrugadas, que es bastante complejo hacerlo por vía vaginal. Se pueden hacer reformas relativamente sencillas por vía laparoscópica o reconstrucciones y ampliaciones vesicales, así como la colocación
del esfínter urinario artificial femenino, que cada vez tenemos más experiencia y estamos participando en el grupo europeo del esfínter femenino, que nos puede dar una alternativa en casos de incontinencia compleja. Y en este camino, pues también hemos llegado a realizar y a ser un centro de referencia en nuestro país sobre la neuropatía del pudendo. De hecho, en un tuit del año 2018, la Asociación Europea de Urología decía que la laparoscopia es la herramienta más importante para excluir patología pélvica de la mujer. Y yo diría que es la herramienta más importante que tenemos para el tratamiento de la patología pélvica de la mujer. La neuropatía del pudendo, aunque se considera una enfermedad rara, pues es una enfermedad descrita no hace más de 30 años, en 1987, por Amarenko, un ginecólogo que describió en un ciclista, pero que vemos que existen otras causas que son importantes de evaluar. De hecho, es una patología en la que la prevalencia es difícil de predecir. En datos estadísticos, pues podríamos decir que es el 4% del dolor pélvico crónico. Se inicia su sintomatología generalmente entre los 40 y los 70 años, pero nosotros estamos viendo sobre todo en mujeres jóvenes, mujeres que han hecho mucho deporte en la infancia o que deben tener alguna predisposición genética, mujeres jóvenes con dolor. En nuestra serie, la mayoría son mujeres. En la literatura podríamos encontrar 60-70% mujeres, aunque en nuestra serie podríamos decir, y sobre todo candidatas a cirugía, son la mayoría, casi el 90%. El tiempo promedio para hacer el diagnóstico en nuestro hospital para hacer el diagnóstico desde que se inicia la sintomatología en las pacientes nuestras es de 4 años, con una media entre 1 y 15 años. La mayoría de las pacientes en nuestro centro vienen referidas de otro, no tenemos un área única en este caso. Y el número de médicos consultados antes del diagnóstico es entre 10 y 30. Y como una de las cosas importantes que quiero recalcar es que la mayoría de es decir, el pudendo se puede atrapar en cualquiera de las zonas de compresión, en cualquiera de sus territorios, y la única medida que tenemos para evaluarlo, para ver el pudendo entero, diríamos que es la laparoscopia. Cualquier otra vía que describiré posteriormente, no vamos a poder ver la pinza entre el ligamento sacroespinoso y el ligamento sacrotuberoso, con lo cual, en principio, creemos que el único abordaje realmente factible para tratar el sitio de compresión más frecuente es la vía abdominal, la vía anterior. El resto del recorrido, nosotros sí podemos llegar al canal de Alcock por vía vaginal o por vía transisquiorrectal, pero no podemos llegar fácilmente a la pinza entre el ligamento sacroespinoso y el ligamento sacrotuberoso. ¿Qué hacen nuestros pacientes? Pues nuestros pacientes son expertas en dolor, son expertas en tratamiento, pero prácticamente nadie hace un proceso diagnóstico reglado, entre otras cosas porque no lo hay. Ellas suelen saber todas las opciones de tratamiento que hay, suelen manejar perfectamente los escalones de tratamiento y ellas vienen con una lista de todos los tratamientos que han hecho y lo que han hecho, pero todas están en una escalera interminable, no consiguen el diagnóstico y muchas de ellas vienen con pruebas variables que no nos dan el diagnóstico. Y creemos que si yo quiero tratar patología del pudendo o quiero tratar cualquier otra patología y sobre todo en patología funcional como es la nuestra, tenemos que hacer un proceso diagnóstico algo más estandarizado. Siguiendo este esquema sobre cómo influye el bloqueo nervioso en el diagnóstico de un dolor neuropático, podríamos decir que nosotros intentamos seguir este esquema en todos los pacientes. Intentamos evaluar el dolor y cuál va a ser el origen del dolor. Luego veremos, y lo voy a ir comentando paso a paso, que tenemos que ver que esa lesión o esa estructura nerviosa está lesionada y ahí aparecerá el estudio neurofisiológico. Tenemos que tener pruebas de imagen que nos descarten que no tiene otra patología y, por último, tendremos que hacer una infiltración
en el que si la respuesta es positiva podremos encontrar podremos decir que de verdad tiene un dolor neuropático. Entonces empezamos por el principio. Nuestras pacientes tienen que cumplir los criterios de Nantes, tienen que tener unos antecedentes clínicos relevantes, tienen que tener una historia previa de partos o deportes o cirugías y luego ese dolor que viene del pudendo, que viene de la raíz sacra S3, tiene que tener un estudio funcional compatible que nos diga que de verdad esa raíz está alterada, que no solo tiene dolor, porque si el dolor es un dolor miofascial o es un dolor de otro origen, es probable que no tenga alteraciones en ese estudio funcional. De los 5 criterios de Nantes, solo 2 diríamos que son clínicos, que sería que el dolor no despierta por la noche y que el dolor predomina al sentarse. El resto de los síntomas le damos importancia sobre todo a la quemazón, a la sensación de cuerpo extraño, a que el dolor sea unilateral, a que el dolor empeore a lo largo del día y a que tenga síntomas urológicos, urinarios o síntomas de disfunción sexual o alteraciones anales. Si una paciente tiene prurito o tiene dolor coxígeo, glúteo, púbico o hipogástrico o imágenes que sugieran otra patología o el dolor no es constante sino que es de predominio paroxístico, suelen indicarnos que es probable que no sea una patología del pudendo. ¿Qué le hacemos nosotros? La exploración física, fundamentalmente el skin rolling test para intentar estimular la rama perineal y ver cómo se refleja, y el dolor a la palpación de la espina, que suele ser bastante diferente y suele ser bastante patognomónico. Pero hay que diferenciarlo bien, como bien diré un poquito más adelante, del síndrome miofascial, porque puede confundirnos esa palpación y ser completamente diferente. En cuanto al estudio funcional, y dado que somos urólogos, solemos en estas pacientes solicitar siempre un estudio urodinámico para evaluar cómo está la raíz S3 y un diario misional. Como veis, nosotros manejamos unas 52 pacientes con neuropatías del pudendo o con sospecha, con una media de edad de 52 años. La mayoría de ellos tienen o alteraciones, o sea, tienen un parto complejo o cirugía pélvica previa o hacen ejercicio, estilo ciclismo o tienen un traumatismo pélvico, pero un 57% de ellas realmente no tienen una etiología sospechosa. Generalmente es unilateral en el 82% de los casos y un 17% es unilateral. Y probablemente por el antecedente de la episiotomía, el lado más frecuentemente afectado es el derecho, pero tampoco sabemos muy bien el origen de que el lado más frecuentemente afectado sea el derecho. Los síntomas, el dolor es constante en el territorio del pudendo. La mayoría de las pacientes tienen esa sensación de quemazón en un 80% de los casos. La mitad de nuestros pacientes tienen sensación de cuerpo extraño tanto en el recto y en la vagina y nosotros a ese síntoma le damos mucha importancia. Y el 62% de los pacientes, quiere decir 2 de cada 3 pacientes, acuden a nuestra consulta y algunos de ellos por síntomas urinarios como urgencia e incontinencia urinaria de urgencia. La sensación de alodinia o el dolor durante las relaciones sexuales que empeore a lo largo del día ocurren en bastantes pacientes, pero en 1 de cada 3 casos, por lo cual le damos mucha importancia tanto al dolor como a la sensación de quemazón como a la sensación de cuerpo extraño en el recto. Si nos fijamos en el estudio urodinámico, aunque no tenemos una alta tasa de afectación, es decir, que tenemos tasas anormales, diríamos en 1 de cada 3, llama la atención que aunque los síntomas que nos cuentan las pacientes son generalmente síntomas de llenado, el estudio urodinámico se altera generalmente en disfunciones de vaciado o hipocontractilidad o diagnóstico de obstrucción o disinergia. Eso quiere decir que estas pacientes suelen tener una alteración de la raíz del pudendo que manda sobre la vejiga. Si nos fijamos en la relación que tiene el estudio urodinámico patológico con los síntomas que presenta la paciente o con el estudio neurofisiológico concluyente o incluso en si van a tener respuesta
o no a la infiltración, observamos que, aunque no es de forma significativa, probablemente por el bajo tamaño muestral, sí es relevante que aquellos pacientes que tienen un estudio urodinámico patológico tienen mayor posibilidad de tener un estudio neurofisiológico concluyente de atrapamiento de patología del pudendo y van a tener una mayor respuesta a la infiltración guiada por TAC. Es decir, que por eso estamos trabajando en estos resultados para intentar concluir si de verdad puede ser un pequeño marcador de indicarnos si el nervio está afectado o no. Estos son algunos de los ejemplos de, por ejemplo, esta paciente que tiene unos 25 años y un dolor de 2 años de evolución. Ella prácticamente no tenía síntomas urológicos. Ella accedió a hacerse el estudio dinámico y, como veis, tiene un detrusor hipocontráctil. Ella tenía una sensación de vaciado incompleto como único síntoma. La paciente ha mejorado completamente después de la cirugía y esa sensación de vaciado incompleto ha desaparecido. Esta es una paciente algo más compleja, pero veis que también tiene un detrusor hipocontráctil y esta paciente ha requerido después de la cirugía autosondajes. Ella tenía un residuo en el límite de lo normal y después de la cirugía requirió autosondajes que ahora mismo ya no los necesita, pero podría ser un marcador. Si no hubiésemos tenido el estudio dinámico, probablemente no le podríamos haber expresado. Esta paciente con urgencia y que veis claramente que tiene una hiperactividad de la vejiga en el llenado con una hipocontractilidad también en el vaciado y no usa prensa. Es decir, podríamos decir que los síntomas van cambiando, pero los hallazgos en la fase de vaciado del estudio urodinamico son llamativos. Necesitamos hacer un diagnóstico diferencial y siempre, y si manejáis comités de suelo pélvico con respecto a los rehabilitadores o los fisioterapeutas, es muy difícil convencerles si una paciente tiene un atrapamiento del pudendo porque muchos de ellos tienen un síndrome miofascial asociado. No existe esta tabla en la literatura, estamos intentando ver si conseguimos demostrarlo, pero junto con el servicio de rehabilitación y fisioterapia nosotros más o menos le damos importancia a esta tabla, es decir, el dolor es similar del síndrome miofascial y el atrapamiento del pudendo. Los pacientes que tienen un síndrome miofascial tienen dolor, pero no suelen tener asociados síntomas urinarios, ni sexuales, ni intestinales. No tienen alteración en el electromiograma. Sin embargo, los pacientes con el atrapamiento tienen alteración en el estudio neurofisiológico. La etiología del dolor es la misma. El dolor de los pacientes con atrapamiento suele ser localizado, sin embargo, en el síndrome miofascial suele ser un dolor referido a otras zonas. La exploración sí que es completamente distinta porque el dolor suele ser en la zona del atrapamiento y el punto gatillo en la zona del atrapamiento, pero, sin embargo, en el síndrome miofascial les duele en todo el vientre muscular. Y los pacientes con síndrome miofascial suelen mejorar prácticamente todos con la rehabilitación y la fisioterapia, sin embargo, el atrapamiento, en nuestra opinión, es candidato a cirugía y después manejar el síndrome miofascial asociado posteriormente. No nos debemos olvidar que todos los pacientes tienen que tener un diagnóstico diferencial con otro tipo de compresiones por tumores, compresión extrínseca por endometriosis, infecciones locales que pueden darnos una vulvovaginitis, pueden tener una proctalgia transitoria, pueden tener una neuropatía debido al estiramiento después del parto, tienen otro tipo de alteraciones traumatológicas que hay que diagnosticarlas. Y para ello probablemente necesitamos una buena historia, aparte de la buena historia clínica, unas pruebas de imagen que descarten esas otras hipótesis. Nosotros hacemos TAC y resonancia magnética, no tenemos neurografía por resonancia en el momento actual y solo hemos encontrado en 8 de los 52 casos hallazgos sospechosos de atrapamiento y generalmente estamos trabajando algo más con la resonancia, con el TAC, pero cuando hacemos la infiltración a veces sí encontramos algún hallazgo que vamos buscando con el TAC porque todas las infiltraciones las hacemos con TAC. Probablemente la neurografía
va a ser una técnica útil, aunque yo creo que hay algo que tenemos todavía que mejorar, sobre todo dónde está el nervio, porque las raíces nerviosas son bastante heterogéneas en la población y eso es una limitación importante para este tipo de técnica. Y le damos mucho valor al estudio neurofisiológico. De hecho, el estudio neurofisiológico, podríamos decir, si los criterios clínicos son 2 criterios de Nantes, el estudio neurofisiológico nos da información de los otros 2, que el dolor sea en el territorio del pudende y que no se objetive un deterioro sensitivo. Eso lo podemos determinar o basándonos en el estudio neurofisiológico o basándonos en la exploración física. Probablemente la exploración física es tan importante, pero la forma de estudiar un nervio ahora mismo y de forma objetiva, diríamos que es el estudio neurofisiológico. Pero el nervio pudendo es un nervio complejo que tiene 3 ramas, tiene una rama perineal, la rama dorsal del pene o del clítoris y la rama rectal inferior. Y con todas las técnicas que tenemos, no podemos estudiar el nervio en su profundidad. Diríamos que el estudio neurofisiológico es más sensible que la exploración física y que nos permite un análisis cuantitativo. Nosotros utilizamos el estudio neurofisiológico tanto preoperatoriamente como intraoperatorio, como estamos haciendo controles posoperatorio a los pacientes a partir de los 6 meses después de la cirugía. El estudio neurofisiológico, cada técnica evalúa una parte diferente del nervio. Y para hacer este estudio en una sospecha de neuropatía del pudendo tenemos que utilizar todas las técnicas. Nosotros no utilizamos preoperatoriamente el electrodo de St. Mark's, a nuestros neurofisiólogos no les gusta, solo valoraría la rama rectal inferior, que es la que inerva el esfínter anal, y esa la podemos estudiar con el electromiograma. El electromiograma podemos valorar o vamos a valorar la rama rectal inferior porque es la rama que afecta, que inerva el músculo esfínter anal externo y con eso tenemos un estudio realmente suficiente y no necesitamos el electrodo de St. Mark, que es algo más doloroso y más molesto para el paciente. El estudio de esta rama siempre lo hacemos bilateral, aunque el dolor sea unilateral, y a veces se tolera regular, los pacientes les provoca algo de dolor y tiene que ayudar el paciente en cuanto a la relajación. Con el electromiograma también podemos estudiar la rama perineal, pero creemos que el reflejo bulbocavernoso, como vamos a ver posteriormente, es más fiable para estudiar esta rama perineal. Respecto a los potenciales evocados, son los únicos que nos van a dar información de la rama dorsal del pene o del clítoris y por eso es necesario utilizarlo en todos los pacientes. Está muy bien tolerado y nos da una información precisa. El reflejo bulbocavernoso es el que nos va a estudiar la rama perineal. Se hace con un estímulo del pene o del clítoris y se hace con una aguja y que nos informa completamente. Esta es la paciente que operamos el viernes pasado, hace 72 horas, y vemos, es una paciente que ya estaba intervenida del lado derecho en otro centro. El lado derecho es la parte de abajo, que vemos el esfínter externo y el periné derecho y vemos que tiene una buena información. Sin embargo, íbamos a operarla del lado izquierdo, que es el que más le dolía. Ella tenía algunas secuelas del derecho, pero vemos que no hay ningún tipo de conducción en la rama perineal del lado izquierdo, como luego pudimos recuperar con el estudio intraoperatorio una vez que se realizó la cirugía. Con lo cual, podemos decir que nosotros, de todas las terminaciones nerviosas, podemos evaluar podemos evaluar la rama motora del nervio perineal con el reflejo bulbocavernoso, porque es más sensible que el electromiograma. Podemos evaluar la sensibilidad del nervio dorsal del pene o del clítoris con los potenciales evocados somatosensoriales. Y podemos evaluar las ramas motoras rectal inferior con la electroneurografía o la electromiografía. Eso quiere decir que si no tenemos un estudio neurofisiológico completo que evalúe las 3 pruebas,
vamos a perder parte de información y no vamos a poder saber exactamente cómo está el nervio. Como vemos aquí, nosotros tenemos una tasa de positividad en esta serie del 61%. Solo 17 de esos casos ha sido en la rama perineal, es decir, que si no hubiésemos hecho reflejo bulbo cavernoso, pues tendríamos problemas de información. 7 de esos casos ha sido el nervio completo, es decir, que el atrapamiento es anterior a la división de las ramas, y el resto han sido en la rama rectal inferior y solo un caso en la rama dorsal del pene o del clítoris. Y por último, la infiltración. La infiltración se puede hacer por diferentes vías, guiada por ecografía, mediante palpación también es suficiente. Nosotros estamos trabajando en la infiltración guiada por TAC, tenemos un excelente radiólogo que nos ayuda. Hemos hecho 37 infiltraciones con TAC, de ellas 28 han sido favorables, 9 han tenido, durante 9 días han tenido alivio del dolor y el dolor ha mejorado desde 7 a una escala de 0 a 10, de 7 a 3. Y de ellas hemos operado 22 en esta serie con más de un año de evolución y han mejorado, o nos dicen que han mejorado un 70%, 15 de esas 22 pacientes han mejorado. Si vemos la relación entre el estudio neurofisiológico concluyente y la respuesta a la infiltración con TAC, diríamos que es claramente significativa. Igual que la infiltración con TAC es indicación de cirugía, aunque eso es un dato más subjetivo, pero sí, cuando tenemos un estudio neurofisiológico concluyente, la respuesta a la infiltración va a ser, en la mayoría de los casos, positiva. Estos son nuestra serie de infiltración. Como he dicho, 28 pacientes han respondido y de ellos han mejorado de 9 a 3 en la escala de visual analógica del dolor. Entonces ya tenemos un paciente diagnosticado, hemos descartado otras causas de neuropatía, hemos indicado cirugía si han tenido una mejora inmediata después de la infiltración, si no, no les indicamos cirugía y ahora mismo no tenemos límite de edad ni límite de duración de la enfermedad, aunque sabemos que las pacientes que mejor están evolucionando son las más jóvenes y con un periodo de compresión más corto. Podríamos habernos decidido por la vía transperineal o por la vía transglútea o por la vía transvaginal, pero optamos por nuestro hábito por la cirugía laparoscópica. Hay en la literatura tablas como estas en las que, como veis, aunque en mi opinión en estas tablas dicen que la sección de ligamento sacroespinoso se puede hacer por vía transglútea, transvaginal o laparoscópica, probablemente el ligamento entero solo se puede ver, en mi opinión, por laparoscopia. La vía transperineal la técnica de Safik fue la primera en ser descrita y yo creo que es anecdótica, es a ciegas en el mundo actual. Robert hizo la vía transglútea y la verdad es que tiene unos datos muy interesantes, aunque el nivel de agresividad de esta cirugía es alto, tiene un mejor acceso del sacroespinoso, tiene una amplia duración y tienes que ser un gran conocedor de la anatomía para realizarla. La vía transisquiorrectal o la vía transvaginal probablemente es la que más éxito ha tenido hasta que apareció la laparoscopia. De hecho, Botran, pues en muchos de sus casos ahora mismo ya ha abandonado esta técnica para ir a la vía laparoscópica porque nos permite realizar un mejor control neurofisiológico, es más reproducible, tenemos mejor conocimiento anatómico, estamos más acostumbrados y tenemos ahora disponibilidad de imagen en 3D, todo incluso de la vía robótica para hacerla. Dentro de las dos escuelas que se pueden hacer, la del doctor Lemos o de Posover, que ellos se dedican fundamentalmente a patología endometriósica, hacen una liberación completa de todos los nervios, o nosotros, la mayoría de nuestros casos, hacemos una disección electiva del nervio pudendo desde su aparición en el plexo sacro hasta el conducto de Alcock. Y eso es un poco más donde nosotros trabajamos en esta línea y para eso generalmente, como veréis, hacemos una linfadenectomía selectiva
de los ganglios obturatrices, que es lo que nos permite encontrar, como veis en este aspecto, veis los vasos obturatrices que nos van a llevar al ligamento sacroespinoso. Estos son los resultados publicados por Erdoglu, que son similares a nuestros datos actualmente. Nosotros, antes de la cirugía, siempre repasamos esta diapositiva, es decir, que el paciente tiene un dolor, que ese dolor tiene una exploración adecuada, que tiene un estudio neurofisiológico positivo y que tiene un estudio funcional concluyente de alteración de la raíz sacra S3 y que ha respondido a la infiltración. La paciente tiene que estar suficientemente informada, dado que tiene que estar preparada para el fracaso, ¿vale? Son pacientes que son expertas en medicación y ahora nosotros vamos a cambiarles por la cirugía y que tienen que prepararse para una rehabilitación intensa después de la cirugía. Como veis, nosotros indicamos cirugía de descompresión pues en 4 de cada 10 pacientes, que sería similar a lo que indican otros grupos como el grupo de Nantes de Robert. Nosotros la cirugía siempre la hacemos con monitorización intraoperatoria, utilizamos potenciales transcraniales, electromiograma de barrido libre, potenciales evocados para evaluar el nervio dorsal del pene y del clítoris, hacemos reflejo bulbocavernoso intraoperatorio para poder ver la rama perineal, con lo cual tenemos todas las ramas de S3 y tenemos un control desde L3 a S3 y tenemos un electrodo que nos permite hacer un mapeo nervioso y nos permite saber en todo momento si eso es una estructura nerviosa o no. Nosotros siempre empezamos la cirugía haciendo una linfadenectomía para ver la vena ilíaca externa, el obturador, el uréter, la vena ilíaca interna y los vasos obturatrices, los que nos van a llevar al ligamento sacroespinoso. Una vez que empezamos a abrir el ligamento sacroespinoso, empezamos a mapear y podemos saber dónde están el resto de los nervios, tanto S1 como S2, hasta que encontremos el nervio pudendo y podemos abrirlo hasta liberarlo completamente del canal de Alcott. Como veis aquí estamos mapeando para ver si estamos en el plano correcto y aquí vemos cómo sale tanto la pierna derecha y eso es S1 y S2. Y una vez que encontramos el nervio, diríamos que es S3. Aquí tenemos una respuesta escasa, pero veréis que en el siguiente vídeo tenemos el nervio mucho más disecado y tenemos una amplísima respuesta en el esfínter derecho que nos indica que claramente estamos en el nervio, que eso es la parte más importante y a partir de ahí es donde terminamos de hacer la disección. Tendríamos esta es la imagen que buscamos siempre, es la imagen del nervio con el ligamento sacroespinoso completamente abierto y para poder comenzar la disección del canal. Estos son ejemplos de pacientes. Esta es la paciente primera que puse del estudio hidrodinámico. Es una paciente gimnasta que había hecho mucho tiempo gimnasia. Y vemos cómo esta, que ahora se va a parar la imagen, este es el nervio pudendo y esta es la zona de compresión. Esta rama del nervio siempre ha estado comprimida y veis lo fina que es en este caso con respecto al resto de la rama nerviosa. Y esta paciente, por ejemplo, es uno de los ejemplos que os puedo poner. Se ha recuperado completamente y no tiene nada de dolor. Que no son todas las pacientes así, de hecho solo el 30% de nuestros pacientes mejoran. Es una paciente más mayor, en la que vemos que una estructura del nervio pudendo realmente buena, pero que llegamos a una intensísima cicatriz, como veis, en un momento bastante delicado en el canal de Alcock. Y esa paciente, bueno, pues ha mejorado parcialmente, pero probablemente el tiempo de compresión y esa cicatriz pues no le ha permitido mejorar del todo. Esta es una de las pacientes reintervenidas, una paciente compleja. Esta paciente fue operada previamente y mantenía
cierto dolor y veis que el ligamento sacroespinoso no está en su sitio, está prácticamente desestructurado y muy difícil abrirlo. Conseguimos liberar parte del nervio, pero la liberación en este caso no fue completa y además hubo una pequeña neuroapraxia del nervio durante la cirugía que nos hace en esos casos ser prudente y reevaluar. La paciente ha mejorado, pero con ciertas secuelas, aunque ella estaba suficientemente informada. Esta cirugía fue, no sé si arranca, esa cirugía, ahí vemos una rama nerviosa precoz, podríamos decirlo. Ahora, y luego sí el nervio completamente liberado, pero esta rama es la que estaba comprimida y esta paciente tenía pues síntomas un poquito diferentes a los demás. Aquí esto simplemente es un ejemplo de que realmente podemos hacer una disección de prácticamente 10 centímetros del nervio. Es una disección muy profunda y que tenemos que hacerlo prácticamente en su totalidad y que podemos encontrar una estructura nerviosa con sus ramas y poder liberar en el caso de que sean cada rama de forma individual. Esto un poco para terminar. Nosotros hemos operado 22 pacientes, de ellas solo 5 han tenido ausencia completamente de dolor y 15 han mejorado, pero no todas han mejorado. Y trabajamos con el servicio de rehabilitación porque muchos de estos pacientes tienen un dolor posoperatorio, no en los primeros días, pero sí como a las 2-3 semanas, probablemente de contracción, y necesitamos pues hacer técnicas, sobre todo manuales de los puntos gatillos para recuperarlas. Por lo cual yo sí, como conclusión, diría que la laparoscopia es el único método que nos permite confirmar el diagnóstico y tratar en el mismo acto a los pacientes, pero hay que tener cuidado a qué pacientes sometemos a la cirugía y el diagnóstico previo creemos que es muy importante.